días y bienvenidos a Iceberg de Valor, el podcast de inversión basado en el Value Investing. Bienvenidos los seguidores de Gartner, bienvenidos a Iceberg de Valor. Durante esta última semana de marzo hemos tenido más nuevas compañías saliendo a cotizar. En Estados Unidos las dos más destacadas han sido Compass y Coursera. Compass se trata de una plataforma para agentes inmobiliarios que permite agilizar la compra de viviendas y digitalizar todos los procesos relacionados con esta. La compañía, como casi todas las participadas de SoftBank, no viene exenta de polémica, al ser una empresa que ha ido comprando agencias inmobiliarias mientras que pretende ser valorada como una empresa tecnológica. Asimismo, el modelo de negocio de Compass choca con el crecimiento del iBuying, que emplean Zillow, Redfin y Opendoor, que también por su lado pretenden simplificar y agilizar la compraventa de viviendas. En todo caso, Compass es la última salida a bolsa donde está involucrada SoftBank y que en los últimos casos han tenido una recepción bastante exitosa, ya sea como en el caso de DoorDash, pero también en las recientes de Coupang o AutoOne. Pero quizás la más conocida de las salidas a bolsa ha sido Coursera. Todos conocemos a la que es una de las empresas de educación a distancia más importante y como era de esperar, las restricciones de movilidad han supuesto un viento de cola para la compañía que pasaba de crecer solo un 13% en su división de cursos para el consumidor hasta un 59% en una época donde muchos han aprovechado su tiempo libre para formarse. El nuevo campo de crecimiento para la compañía son la creación de credenciales y certificaciones sectoriales, donde crecen notablemente y además lo hacen con un margen bruto literalmente del 100%. En un mundo donde la formación continua es cada vez más demandada, la clave de Coursera será el que sus cursos y credenciales sean cada vez más respetados y que puedan realmente ofrecer nuevas oportunidades profesionales. Evidentemente, Coursera no es la única empresa en el ámbito de la educación online, donde compite con Udemy o la propia Khan Academy, que es una organización sin ánimo de lucro. Sin embargo, crear certificaciones generalmente aceptadas no es una tarea fácil, por lo que si una de estas compañías consigue que los empleadores valoren sus títulos, ese negocio de márgenes brutos del 100% puede tener un gran recorrido. Ya pasando a las IPOs europeas, en Londres teníamos la salida a bolsa de Trustpilot, la conocida web de reseñas en Internet. Y de hecho, se trata de una web danesa, aunque ha preferido cotizar en Londres y captar a un público más global. Trustpilot pretende ser un lugar neutro en Internet donde se pueda valorar cualquier producto o servicio, mientras que ellos obtienen ingresos de las compañías a los que los consumidores valoran. Estas empresas pagan una suscripción recurrente por tener acceso a una serie de herramientas y analíticas. Además, Trustpilot está habilitando incorporar las valoraciones en webs propias, lo que parece dar un extra de seguridad al consumidor, lo cual deriva en mejores tasas de conversión. Se trata en general, el ámbito de valoraciones en Internet, de un campo con bastantes minas históricamente. Por ejemplo, compañías como Yelp o TripAdvisor siempre habían empezado con la delantera en sus respectivos sectores hasta que finalmente habían sido atacadas por compañías como Google o Booking, que apalancaban su mayor tráfico o conversión para que el modelo de negocio de las primeras acabara debilitándose. En el caso de Trustpilot, este modelo es un poco diferente en el sentido de que Yelp y TripAdvisor obtenían gran parte de sus ventas de la publicidad y en redirigir clics a otras páginas. Sin embargo, Trustpilot se trata de una herramienta de reseñas para empresas y cobra comisiones a las empresas por esos servicios. Como siempre, el valor de Trustpilot dependerá de la confianza que los consumidores tengan en la plataforma, en que no haya reseñas falsas ni manipulaciones de puntuaciones, etc. En un principio no parece un campo en el que sea fácil ganar, aunque hay que admitir que las reseñas de Amazon, por ejemplo, están cada día más en tela de juicio y crear unas valoraciones fiables para Internet puede tener cada vez más sentido.
Sin embargo, no ha sido Trustpilot la que se ha llevado los titulares de la semana, sino que este honor se lo ha llevado Deliveroo, y esta noticia la patrocina nuestro CEO de FinTwitter favorito, Jitse Groen, que veía cómo su competidora se convertía en la peor IPO de la historia de Londres, con una bajada de un 30%. El timing no ha sido bueno para la empresa británica, que ha sufrido cambios regulatorios recientemente en varios de sus mercados, como Inglaterra y España, y que por otro lado se encontraba a Just Eat, una vez adquirida por Takeaway, que ya se había lanzado a ofrecer delivery propio y promociones agresivas, como ya había contado Jitse en Twitter. Teniendo en cuenta que en los inicios de Takeaway tenían a una persona dedicada en clicar anuncios de Google de competidores para así agotar el presupuesto de publicidad de los demás, no me puedo imaginar lo que estarán haciendo ahora usando sus euros de beneficio bruto como arma contra sus competidores. Es verdad que nunca hay que dar por muerto a los competidores como Deliveroo, aunque la posición de la empresa no es la mejor actualmente, especialmente porque salir a cotizar limita mucho cuánto puede maniobrar la empresa. No es lo mismo tener un problema y poder recalibrar en la sombra y levantar capital privado, como lo hizo DoorDash en su día, que hacer cambios drásticos cuando eres una compañía cotizada. Y la que precisamente levantaba capital privado era Glovo, de manera muy inteligente, antes de la salida de cotizar a Deliveroo, convirtiéndose en la mayor captación privada hasta la fecha en España, con 450 millones de euros, y la empresa pretende usar ese capital para expandirse a nuevos mercados y funciones adyacentes como la realización de la compra a través de sus almacenes en las ciudades. Y junto a la noticia de Glovo era particularmente interesante que otra empresa catalana, Wallbox, ha estado en el centro de los rumores de ser adquirida por una SPAC americana. Wallbox se trata de una empresa que provee de cargadores para coches eléctricos, lo cual pues, suele ser una gran fuente de hype para muchas SPACs. Por lo tanto, no sería de extrañar ver a Wallbox cotizar en Estados Unidos en una de esas presentaciones a las que nos hemos acostumbrado con múltiplos de ventas sobre el año 2026. Y de hecho, el premio a la SPAC más caliente de la semana se lo lleva esta vez Lilium, una empresa alemana de taxis voladores. Con esta tenemos ya 3 empresas de taxis voladores, que se une a Joby y Archer. Entiendo que probablemente haya habido algún desarrollo tecnológico en este campo en los últimos años que haya impulsado el avance de estos vehículos de despegue y aterrizaje vertical, o quizás las 3 salidas hayan sido una coincidencia. En el caso de Lilium, el vehículo funciona y despega, aunque todavía está por ver cuánta carga podrá transportar, y lo que es más importante, cómo de fácil es conseguir las certificaciones para este tipo de vehículo aéreo, factor que es casi imposible de determinar probablemente incluso para insiders de la compañía. Aún así, un caso más de capital riesgo en empresas cotizadas que veremos cómo aguantan los inversores múltiples trimestres y años sin ventas hasta llegar hasta el 2025. Y con esta noticia llegamos al tema del episodio, la que parece que puede ser la cita trimestral del ciclo de sobreexpectación de Iceberg de Valor. Como siempre, recordar que el ciclo de Gartner es un modelo de cómo pueden evolucionar las expectativas de los inversores. No todo fenómeno se ajusta al esquema de trigger de innovación, pico de expectativas, valle de desilusión y plató de productividad. Puede ajustarse o no, por lo que este esquema no predice nada. De hecho, un comentario que me hizo un seguidor la vez anterior fue que la inteligencia artificial había tenido múltiples ciclos de sobreexpectación en los últimos 50 años, por lo que es muy difícil encajar todo en este modelo. Y como repaso general al trimestre, decir que este ha sido un periodo de rotación del growth al value junto a las expectativas de subidas de tipos de interés y una posible inflación a corto plazo, la cual pues ya se está viendo en muchísimas materias primas y que es posible que se traslade a la sociedad en los próximos meses. En cierta forma también, más allá de las propias stonks como GameStop, este ha sido un trimestre especialmente activo en las SPACs, en las cuales pensábamos que el 2020 había sido el pico absoluto del fenómeno y parece que era solo el comienzo,
acumulando en el primer trimestre más salidas de SPACs que en todo el año 2020. Yo precisamente en el trimestre anterior había puesto las SPACs ya en el declive para entrar en el valle de desilusión, aunque probablemente no estuve muy acertado. Aún así, mi feeling personal es que el ánimo de los inversores se está apagando con las SPACs y de hecho esto se ve en que casi todas, antes del anuncio de la fusión, están cotizando cerca del NAV. Por lo que viendo esto y aún con su proliferación en este trimestre, las colocaré todavía más cerca del valle de la desilusión. En cuanto a la inteligencia artificial, se puede decir que sí que he cambiado un poco de opinión. En el trimestre anterior coloqué la inteligencia artificial en la escalada hacia el pico de sobreexpectativas, aunque con lo que hemos visto este trimestre es probable que estemos más en el plató de productividad. Compañías como C3AI o Upstart utilizan inteligencia artificial para funciones comerciales, no es un PowerPoint o una demo, y las ventas son reales. Por lo que probablemente, aunque sea restringido a ciertos campos, veamos más y más aplicaciones de inteligencia artificial y es por lo que cambio de posición a la inteligencia artificial y la coloco más cerca del plató de productividad. Otro de los temas del trimestre pasado, el cannabis, creo que ha seguido progresando adecuadamente en el plató de productividad, así que se puede decir que fue un acierto colocarlo ahí y todos los meses hemos seguido teniendo aprobaciones de cannabis medicinal o recreativo, así que se puede decir que la megatendencia sigue en pie. Y la otra temática unida a esta era el boom de los psicodélicos, que parecía estar en plena efervescencia en el trimestre anterior y ha seguido acaparando titulares, pero quizás a un ritmo menor del que yo esperaba. Estas se tratan de compañías muy incipientes, sin ventas y en muchos casos sin productos finales en el mercado, que están atrayendo a muchos inversores por los posibles usos medicinales de estas sustancias. Aún así, como he mencionado, más allá de la salida a cotizar de Compass Pathways, parece que las empresas de psicodélicos no han llegado a su boom, aunque siguen progresando en su camino al pico de sobreexpectación. Otro ámbito que traté en el trimestre anterior era el de la realidad virtual y aumentada, que coloqué en el valle de la desilusión después de esos años de más sobreexplotación, después de la compra de Oculus por parte de Facebook. En este caso sí que se puede decir que ha habido cierto progreso, especialmente alentado por la noticia de que el 20% de los empleados de Facebook están trabajando en tareas relacionadas a la realidad virtual, y esto, junto con las buenas reseñas del Oculus Quest, pues hacen pensar que los usos prácticos de la realidad virtual están más cerca que nunca, por lo que tiene sentido colocar a este ámbito avanzando en el plató de productividad. Ahora llega el nuevo tema candente del trimestre, como son las NFTs, que son uno de los fenómenos más enigmáticos de estos días, lo que los hace tremendamente difíciles de clasificar. Yo me voy a arriesgar y les voy a poner cerca del pico de sobreexplotación, y mi argumento es que uno de los principales usos de los NFTs y las justificaciones que se hacen para pagar 69 millones por un NFT de un JPG es que se van a poder usar en metaversos virtuales. Y eso creo que puede tener sentido, pero el problema es que todavía los metaversos no son un espacio masivo y popular. Es decir, el que compra el NFT de 69 millones no tiene tantos mundos virtuales donde, entre comillas, usar ese NFT. Por lo que tengo la sensación de que para justificar se busca la segunda derivada. Es decir, este NFT no es, sino que va a ser útil cuando los metaversos estén a la orden del día. Y este tipo de justificación de activo incipiente para un uso futuro o ahora incipiente, me parece que sí puede ser una señal de pico de sobreexplotación. Otro de los fenómenos más importantes del trimestre ha sido el fenómeno del Buy Now Pay Later o los pagos fraccionados. En este caso también voy a colocar el fenómeno escalando hacia el pico de sobreexplotación, que, como expliqué en el capítulo de las fintechs, sí que es un fenómeno de adopción masiva y que puede afectar a muchísimas empresas e industrias. Pero aún así, es por un lado la victoria de la explotación de un truco
Y de la misma forma que el consumidor no quiere usar tarjetas de crédito por no sufrir en su calificación personal, pues algo similar podría ocurrir con el Buy Now Pay Later. Y por otro lado, sigue habiendo incertidumbre en cuanto a cómo evolucionarán las pérdidas en una crisis real del consumidor. Y con el Buy Now Pay Later termino el episodio, con este repaso trimestral y el ciclo de sobreexplotación de Iceberg de Valor. Gracias por escuchar, espero que te haya gustado. Puedes darle like y suscribirte. Nos vemos la siguiente semana y seguid aprendiendo.